Las enfermedades mentales han sido, durante siglos, un tabú. Millones de personas las sufren en silencio, ocultando su realidad por miedo al rechazo y la discriminación. La mayoría de quienes padecen estos trastornos pueden llevar una vida normal, sin representar ningún peligro. Pero en casos excepcionales, cuando la enfermedad se combina con la violencia y el abandono, los resultados pueden ser devastadores. Hoy conoceremos 3 historias en las que la enfermedad mental estuvo vinculada a crímenes estremecedores. Consuelo Berrocal Arestegui nació en el departamento de Ancash, Perú en 1970. Tuvo una infancia muy dura tras ser abandonada por sus padres biológicos y ser criada en un hogar de adopción. Creció sintiéndose diferente e ignorando muchas de las cosas que pasaban a su alrededor, pues desde niña fue instruida en las enseñanzas de Ezequiel Atacusi, quien fue un líder religioso y político peruano que fundó un culto llamado Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal o AEMINPU, que se caracteriza por adherirse a una interpretación estricta del Antiguo Testamento y por lo tanto a tener un trato mucho más estricto con las mujeres. Debido a su vulnerabilidad, fue abusada en varias ocasiones por su hermano adoptivo cuando ésta era menor de edad, y llegó a quedar embarazada en 2 oportunidades, siendo su segundo hijo, Frank Angel, el que se transformaría en una víctima colateral de todos estos maltratos. La salud mental de Consuelo era un desastre del que nadie parecía haberse dado cuenta o no haberle prestado la suficiente atención. E incluso luego de su primer embarazo, la familia no denunció el hecho ni tomó acciones para protegerla del abusador. Para este punto, sola, sin recursos y con un trastorno mental que se agravaba rápidamente, Consuelo empezó a experimentar episodios de desconexión. La mujer declaró que regularmente escuchaba voces en su cabeza que la amenazaban con quitarle la vida, pero tras el nacimiento de Frank Angel, las voces habían empezado a decirle también que él era una amenaza y que debía asesinarlo para ser perfecta. Poco a poco, Berrocal vio cómo la realidad y la fantasía se mezclaban convirtiendo su vida en un infierno. Así, a principios de los años 90, la ciudad de Casma fue el escenario de uno de los crímenes más perturbadores que el país pudo llegar a conocer. Consuelo Berrocal, de 23 años, acabó con la vida de su pequeño de solo 2 meses y, posteriormente, lo devoró. Jugando con mi hijo, estaba jugando y jugando nomás lo hice. Jerito, te voy a matar, te voy a togues, le decía así. Lo maté y me lo comí, lo he freído y me lo he comido. En palabras de Consuelo, el acto se llevó a cabo sin premeditación. Mientras jugaba con su bebé, las voces comenzaron a atormentarla nuevamente diciéndole que Frank Angel era hijo del diablo y que debía asesinarlo. Con una sonrisa en el rostro, la mirada perdida y riendo nerviosamente, le decía al pequeño que acabaría con su vida y se lo comería. Y así sucedió. Después de apagar la existencia de su retoño mediante la asfixia mecánica, Consuelo tomó un cuchillo y le sacó las vísceras que posteriormente freiría y comería sin el más mínimo remordimiento. La información disponible no indica cómo es que la policía descubrió lo que la mujer había hecho, pero se sabe que cuando los agentes llegaron a la casa donde se había dado la escena del crimen, se encontraron con un panorama pesadillesco pues sobre la mesa yacían los restos del niño. Durante el interrogatorio, Consuelo parecía confundida y no ser consciente de lo que había pasado, y aunque inicialmente fue encarcelada, los exámenes psicológicos demostraron que Berrocal era inimputable al padecer problemas mentales y haber actuado bajo una alteración profunda de su conciencia. Sin embargo, hubo una seguidilla de diagnósticos cerrados que terminaron por ocasionar su traslado constante entre instituciones mentales. Primero se hablaba de esquizofrenia, luego de psicosis puerperal y finalmente epilepsia con episodios psicóticos, pero ninguno de estos fue debidamente atendido hasta 2004 tras su traslado e ingreso al Hospital Víctor Larco Herrera, que es el establecimiento psiquiátrico más grande del Perú. Una vez dentro de esta institución, la condición de Consuelo fue mejorando y pronto empezó a dedicarse a la venta de golosinas dentro del propio hospital, aunque nunca mostró arrepentimiento por lo que hizo. Los especialistas indicaron que ella no era consciente de la magnitud del crimen pues vivía sumida en delirios de persecución y paranoia. Lo último que se sabe de ella es que en 2024 el médico que la acompañaba en su tratamiento
Consideró que ésta ya contaba con las herramientas necesarias para iniciar una nueva etapa de su vida sin representar un riesgo para sí misma ni para los demás. Sin embargo, hasta la fecha de subido este video, no ha habido otros pronunciamientos sobre la posibilidad de dejarla en libertad. Vince Beiwang Li nació en Liaoning, China el 30 de abril de 1968. Se recibió como ingeniero de software en el Instituto de Tecnología de Wuhan en 1992 y emigró a Canadá en 2001, logrando obtener la ciudadanía en noviembre de 2006. No se sabe mucho de su infancia ni de su vida en general salvo por pasajes mencionados por sus excompañeros laborales quienes lo describieron como una persona alegre y comprometida con su trabajo, pero que ocasionalmente se frustraba por no poder comunicarse correctamente dado su bajo nivel de inglés. Quien hasta entonces parecía ser una persona común, protagonizó en el 2008 uno de los crímenes más sangrientos y terribles de la historia de Canadá. La vida de Li en Canadá estuvo marcada por la dificultad y el sacrificio, pues a pesar de sus estudios, no logró ejercer su carrera y tuvo que conformarse con trabajar en actividades menores como operador de montacargas, encargado de servicios en Walmart e incluso entregando periódicos. Li no lo externalizaba, pero era obvio que su situación laboral lo agobiaba y avergonzaba, y fue tal vez esa la razón por la cual en una ocasión abandonó abruptamente a su esposa quien trabajaba como camarera en Winnipeg, aunque luego volvieron a estar juntos. La frustración de Li se había intensificado debido a que estaba pasando por problemas económicos tras haber sido despedido de su trabajo en Walmart en 2008. 4 semanas después de su despido, el 30 de julio, Li se embarcó en un autobús Greyhound con destino a Winnipeg, lugar donde tenía una entrevista de trabajo. Ese mismo día, Tim McLean, un joven de 22 años, subió al mismo autobús donde se encontraba Li. Tim regresaba a su hogar después de haber estado trabajando en una feria de Edmonton como pregonero. Cansado, se sentó en la fila anterior al baño del autobús y se colocó los auriculares en un intento por hacer que el viaje transcurriera más rápido distrayéndose con su música favorita, pero el agotamiento lo venció y se quedó dormido contra el cristal de la ventana. Vince Li, de 40 años, había pasado casi 17 horas sentado en la parte delantera del autobús. Para el resto de pasajeros, aquel hombre alto con la cabeza rapada y gafas de sol, no levantaba mayor interés así que, nadie se inquietó cuando Li se puso de pie y caminó con una expresión tranquila hacia donde dormía McLean. Se sentó a su costado y de pronto, sin mayor aviso ni titubeo, sacó un cuchillo grande de caza y comenzó a apuñalarlo en el cuello y el pecho. Los gritos de los pasajeros alertaron al conductor quien optó por aparcarse a un lado de la carretera y activar el sistema inmovilizador de emergencia para evitar que Li pudiera huir conduciendo. Una vez se detuvo el bus, los pasajeros y el conductor huyeron del vehículo y bloquearon la puerta. Adentro, Li había terminado de decapitar a McLean y se paseaba mostrando la cabeza cercenada a través de las ventanas. El horror, el asco y el desconcierto de las personas que observaban desde afuera no les impidió llamar a la policía. En cuestión de minutos, siendo ya las 8:30 de la noche, la Real Policía Montada de Canadá llegó a la escena y descubrió que Li aún permanecía dentro del vehículo. Había intentado escapar, pero algunos pasajeros y el conductor se lo impidieron con martillos y una palanca. El ensañamiento con el cuerpo a modo de represalia fue brutal. Li extrajo los ojos de la víctima y canibalizó parte del torso. En todo momento su rostro transmitía serenidad, como si fuera un robot sin emociones cumpliendo una tarea cualquiera. Las profanaciones sobre el cadáver fueron agravándose conforme transcurría el tiempo sin que la policía ni los pasajeros pudieran hacer algo. Los intentos por negociar no rindieron frutos, incluso se escuchó a Li murmurar: «Tengo que quedarme en el autobús para siempre». Sin embargo, el 31 de julio a la 1:30 de la mañana, después de varias horas de horror, Li intentó escapar rompiendo una ventana del autobús. Intento que fracasó cuando los agentes lograron inmovilizarlo con un taser y arrestarlo. Lo único que el asesino dijo fueron súplicas para que acabaran con su vida. En los bolsillos de Li se encontraron una oreja, la nariz y la lengua de McLean. En el bus yacía el cuerpo desmembrado con partes metidas en bolsas de plástico. Los ojos de la víctima y una parte de su corazón no fueron encontrados. Li se los había comido.
El psiquiatra que evaluó a Ali informó que éste había cometido el ataque porque unas voces que creyó que eran de Dios, lo convencieron de que debía destruir al demonio que estaba sentado a su costado o él mismo moriría. Durante el juicio se determinó que, al momento del crimen, Lee sufrió de un episodio psicótico severo debido a una esquizofrenia paranoide de la cual no había sido diagnosticado antes. El 3 de marzo de 2009, el juez John Scurfield declaró a Vince Lee no responsable penalmente debido a sus problemas mentales, por lo cual fue remitido al Centro de Salud Mental de Selkirk, del cual fue dado de alta con libertad plena el 10 de febrero de 2017 en medio de fuertes críticas y oposiciones por parte de la sociedad canadiense. Joana del Carmen Montoya Rosario nació en 1990 en el departamento de Córdoba, en Colombia. Desde pequeña fue víctima de tocamientos indebidos por parte de su padre y la total indiferencia de su progenitora. Más de una vez, Joana dio aviso a su madre de los actos tan aberrantes que su padre llevaba a cabo cuando se encontraban solos, pero ella jamás le creyó. Cuando cumplió los 12 años, su padre abusó de ella y esto fue lo máximo que pudo aguantar. Tras ver que su madre nuevamente le daba la espalda, la insultaba y agredía como si fuera su culpa, Joana decidió huir y refugiarse en las calles. Otras versiones, como la que cuenta el periodista Gillian Ahumada Maury, dice que Joana fue obligada a tener marido desde los 11 años y que se mudó con él. La historia se torna un poco confusa pues la prensa escrita internacional cuenta otros hechos. A partir de aquí contaré lo sucedido basándome principalmente en la versión de Ahumada, pues me parece que es la más detallada. Sin educación y sin nadie que la protegiera, a los 13 años tuvo a su primer hijo, pero como es de esperarse, aquella no fue una noticia feliz. De hecho, el estrés fue tanto que fue a partir de este suceso que empezó a escuchar voces que le pedían que se quitara la vida. Además afirmaba que escuchaba gente en el techo, tenía miedo de los espejos, lloraba incesantemente y casi no dormía. Estos malestares la acompañaron durante mucho tiempo. Los frecuentes abusos la llevaron a tener varios abortos a lo largo de los años, hasta que en 2008 y 2010 tuvo a sus dos últimos hijos producto de una relación con otro hombre al que terminó abandonando. Poco después se mudó a la casa de su hermano mayor con sus 3 hijos, el mayor de 10 años, una niña de 6 y el menor de 4 años. Pero entonces sucedió el hecho que ha sido señalado como el detonante de la atroz masacre que Joana estaría por protagonizar. Joana afirmó en varias de sus cartas que su propio padre había abusado de uno de sus hijos. Presa de la desesperación y la ira, en 2014 denunció penalmente a su padre por abuso. Sin embargo, como ella misma relataría, la denuncia no trascendió. Fue tras este episodio que revivió sus traumas que decidió mudarse a vivir con Wilson Díaz, quien entonces era su pareja y había pasado por un proceso de divorcio. Llegados a la comunidad del Palmar de Varela en el departamento de Atlántico, la joven pareja alquiló una pieza muy pequeña que atiborraron de cosas y empezaron a vivir allí. Durante los próximos 44 días, la familia de Joana supo ganarse el cariño de los vecinos, sus hijos se hicieron conocidos en el barrio y sus vidas parecían ser felices y normales. Lamentablemente, todo terminó el 18 de febrero de 2015 cuando los vecinos notaron que Joana no estaba siguiendo su rutina habitual de conversaciones amenas con las otras madres, ni sus hijos jugaban en la calle. Antes de las 9 de la mañana la niña de 6 y el pequeño de 4 años fueron llamados por su madre al interior de la casa y no se les volvió a ver. El hijo mayor, algo más rebelde, había ignorado las llamadas de Joana hasta que los gritos demandantes de la joven madre se tornaron autoritarios y firmes, y lo hicieron acudir al interior de la vivienda poco antes del mediodía. Lo que ocurrió dentro de aquella pieza fue deducido detalladamente por los agentes. Joana acabó primero con su hija. La pequeña había puesto resistencia clavando con desesperación sus pequeñas uñas en la piel de su madre y jalándole el cabello con todas sus fuerzas, lo que le permitió escapar por unos momentos, pero lamentablemente había recibido un corte profundo en el cuello, y mientras el fluido hemático caía sobre el piso, fue alcanzada por Joana. Con sus últimas fuerzas intentó dar aviso a sus vecinos, pero el volumen alto de la televisión en la sala apagó sus gritos y su progenitora terminó por abrirle la garganta. A sus otros hijos probablemente los engañó para cubrirles los ojos con unas bandas y simular un juego, momento que aprovechó para degollarlos.
Johanna pasó el resto de la tarde caminando por la habitación y tapando los resquicios de la puerta con la ropa de sus hijos para que el charco rojo no se filtrara hacia la calle. Confundida, ansiosa y con el cuchillo todavía en la mano, no se decidía a cobrar su propia vida hasta que escuchó los golpes de Gilson sobre la puerta. Sin que se diera cuenta, había anochecido y su pareja regresó del trabajo. Los llamados insistentes del hombre que se desesperaba cada vez más al no recibir respuesta, apresuraron la acción de Johanna y en un nuevo acto de locura se cortó el cuello. Gilson fue abordado por los vecinos quienes le indicaron que su mujer y los niños no habían salido, lo cual era aún más notorio porque el televisor seguía emitiendo sonido todo volumen. Una vecina le permitió colarse por el patio trasero para entrar a la vivienda. Un grito desesperado retumbó en el aire y tras unos segundos, varios vecinos habían ingresado al hogar solo para toparse con la escena más espeluznante que podrían haber imaginado. Los charcos de sangre inundaban el piso. Al inspeccionar con más cuidado notaron que los cuerpos de los niños estaban debajo de la cama. Johanna permanecía boca abajo sobre un charco hemático, inerte, pero cuando unos vecinos la giraron para ver su rostro notaron que aún seguía viva. Pronto fue trasladada hasta un hospital donde se realizó una cirugía de emergencia que evitó su fallecimiento. Durante la inspección en la escena del crimen, los agentes encontraron varias notas donde Johanna relataba los motivos de su crimen. En algunos de esos textos señalaba el posible abuso de su padre a sus pequeños y en otro menciona que no permitiría que el Instituto de Bienestar Familiar le quitara a sus hijos, aunque esta institución negó que tuviese programado ir por los niños de Johanna. Apenas 5 días después de sucedido el crimen, Cipriano José Montoya, padre de Johanna, fue detenido como presunto responsable del delito de abuso con menor de 14 años agravado. Inicialmente, Johanna Montoya fue condenada en 2 instancias a 60 años de prisión. Sin embargo, la Alta Corte de Colombia la terminó declarando inimputable y la sentenció a una medida de internación por 20 años en un centro psiquiátrico. La decisión estuvo fundamentada en 2 pruebas que determinaron que no estaba simulando sus síntomas y que, en efecto, sufría del síndrome maníaco-depresivo, psicosis y esquizofrenia. Además, el testimonio de su pareja señalaba que Johanna tenía comportamientos extraños, como temer al verse en el espejo porque el reflejo era el de otra persona, escuchar voces amenazantes e intentos de acabar con su propia vida en más de una ocasión. Aunque el veredicto estuvo envuelto en controversias, la Corte Suprema determinó que ese trastorno sí incidió en la capacidad de Montoya para comprender la ilicitud de lo que hacía, porque agredió a sus hijos en el marco de una crisis psicótica. Las enfermedades mentales no imposibilitan automáticamente la convivencia pacífica en sociedad, pero es cierto que muchas veces se pasan por alto e incluso se llegan a ridiculizar los síntomas aludiendo a una debilidad en el carácter de quienes las padecen. Cuando estos padecimientos se manifiestan en entornos de violencia, maltrato y abuso pueden desencadenar finales igual o más trágicos como los que hemos visto en este video. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video te agradecería mucho que le dieras like y te suscribieras, eso me ayudaría muchísimo para empezar a crecer en YouTube.